creo que ahí nos quedamos la semana pasada explicando un poquito de lo que era la definición clásica de filosofía. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí. Bueno, yo no logro ver mucho porque me afecta un poquito la vista, pero tengo a 160 compañeros que me van a ayudar. ¿Quién me puede colaborar con la lectura de la siguiente diapositiva, por favor? Solo la primera definición. ¿Sería de esta que tenemos en pantalla, Nick? Sí, por favor. Bueno, voy a desde el principio. Algunas otras definiciones de filosofía son las siguientes. Primero, filosofía es el principio de todo principio y primeras causas. Lo dijo Aristóteles en la Grecia clásica. Gracias, nos vamos a quedar ahí un momento. Entonces, ahí nos indica que es el principio, ¿verdad? De las primeras causas. ¿Verdad? Entonces, acá es importante lo siguiente, ¿verdad? Tratar de entender el derecho, cómo es que va a estar surgiendo, cuáles son sus causas, ¿verdad? Y nos vamos a retomar nosotros otros temas como por ejemplo la criminalística, la criminología, ¿verdad? Que son dos ciencias que ayudan precisamente a lo que es la filosofía del derecho. Cuando nosotros estudiamos precisamente principios y causas de cómo va surgiendo el derecho, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? En el caso de las extorsiones, ¿verdad? ¿Qué pasa con la criminalística? ¿Verdad? La criminalística va a aportarnos qué fue lo que sucedió en el hecho, ¿verdad? Cómo fue que la persona llegó, entregó el teléfono y la víctima lo recibe las llamadas de extorsión y empieza a pagar la extorsión, ¿verdad? Aquí vemos nosotros que la filosofía, ¿verdad? Es ese principio de algo, ¿verdad? Y ahí va aparejado con la criminalística, la filosofía, porque está tratando de entender, ¿verdad? ¿Para qué se están dando estas acciones? ¿Verdad? ¿Cuáles son las causas? Y por otro lado tenemos la criminología. ¿Cómo se apoya con la filosofía del derecho? Recordemos que la criminología es el estudio de los fenómenos sociales. Uno de los fenómenos sociales actuales es la extorsión, ¿verdad? ¿Por qué es que en la zona 1 se extorsiona solo de día? ¿O por qué en la zona 2 solo se extorsiona de noche? ¿Verdad? Entonces, todos esos son los estudios de la criminología, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros, pues, apoyándonos un poquito de la filosofía del derecho y vamos generando ese conocimiento, ¿verdad? Para poder estudiar esas causas, ¿verdad? Esos principios. Segunda definición, ¿quién nos puede compartir? Es la ciencia que intenta conocer todo lo divino y lo humano. Muchas gracias. Entonces, aquí vemos nosotros también cómo la filosofía nos va a aportar, ¿verdad? Ese conocimiento cuando nosotros como profesionales nos vamos a topar con estos casos, es sumamente importante utilizar la filosofía del derecho. Como por ejemplo, ¿verdad? Hay muchos delitos sexuales donde el sindicado va a decir, lo que sucede es que se me presentó un ángel y me dijo de que yo tenía que tomar a esa niña. Entonces, acá vemos cómo cuestiones divinas muchas veces van a tener relación, ¿verdad? Desde cierto aspecto, ¿verdad? Desde cierto aspecto, si lo vemos nosotros así, pero se toca la religión. Cuando ya tocamos la religión, es importante utilizar la filosofía para realmente establecer si ese conocimiento puede ser verídico o no, ¿verdad? Entonces, ahí vemos ciertas cuestiones como la filosofía pues nos va aportando esas. Steven, no sé si se le apagó su audio. Es martes y el cuerpo lo sabe, dice Steven.
Muy bien. Entonces, segunda definición, ¿quién nos puede aportar la lectura de la segunda? Yolik, La tercera. es la ciencia que abarca todas las verdades que surgen de la razón. Gracias. Entonces, acá vemos nosotros cómo hay ciertas verdades, ¿verdad? Por ejemplo, de la razón, ¿verdad? Una denuncia de violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿verdad? Eh, indicar, ¿verdad? Es que no la toqué, pero la esposa dice, sí, sí me golpeó. Veamos el álbum fotográfico, ¿verdad? Vamos al álbum fotográfico y vemos el ojo de la persona, ¿verdad? Un ojo morado, inflamado. Entonces, aquí hay ciertas verdades, ¿verdad? En cuanto a la razón. Nosotros no nos podemos apartar de la razón, ¿verdad? Ese conocimiento, lecturas que sí son demostrables, ¿verdad? Entonces, ahí vemos nosotros otra definición en cuanto a filosofía del derecho, ¿verdad? Gracias ahí por la lectura. Siguiente definición, por favor. Ya me perdí, no sé por cuál vamos, creo que era 5, creo. Es el estudio que hace al hombre para conducirse bien en la vida. Gracias. Entonces, aquí es donde nosotros realizamos ciertos estudios sobre la conducta humana, ¿verdad? Que la filosofía del derecho pues nos va a aportar, ¿verdad? ¿Por qué en Villanueva se cometen más asesinatos que en San Raimundo o San Lucas? Entonces, vamos arraigados en cuanto al estudio de lo que puede suceder en cuanto al bien, ¿verdad? Que pueden realizarse en ciertas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, zona 18, ¿verdad? Yo viví en zona 18, no lo digo por mí. Es zona roja, ¿verdad? Pero no por eso significa que ahí no, pues vivan personas que tratan de hacer siempre el bien, ¿verdad? Entonces, pero ya está estigmatizado un poquito ese conocimiento que la filosofía del derecho nos establece de que hay que tener cuidado cuando vamos a zona 18, ¿verdad? Por darles un ejemplo, ¿verdad? La siguiente definición, por favor. Es aquello que le sirve al hombre para no dejarse engañar. Muy bien, correcto. Recordemos ahorita cuál es la modalidad, ¿verdad? De los delitos actualmente. En 2022 creo que fueron los delitos sexuales por ahí, tuve conocimiento. Bueno, 2021 creo que fueron con más de 61,000 denuncias por delitos sexuales. 2022 fueron las estafas, ¿verdad? No sé qué va a pasar ahorita el 2023, cuál es el delito más denunciado, pero las estafas actualmente tienen esa modalidad, ¿verdad? Que tratan de engañar a las personas. No sé si ustedes han tenido la experiencia, en mi caso sí, ¿verdad? Me han caído varios mensajes a mi correo que dice: su información requiere actualización, por favor ingrese al link y genere sus datos. Eso es totalmente falso, ¿verdad? Es una nueva modalidad de estafa, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, y aquí lo que nos dice la filosofía del derecho es esas cuestiones, ¿verdad? Que el hombre, ¿verdad?, debe generar conocimiento que le permita no ser engañado, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir estudiando poco a poco, cómo nosotros debemos de ampliar nuestro conocimiento, ¿verdad? Y creo que la última definición, ¿quién nos puede compartir? Es el extraordinario Ya la preguntarse última por lo definición. extraordinario. Es el extraordinario, muy bien. ¿Qué sucede en estas cuestiones, ¿verdad? Siempre nosotros debemos estar a la vanguardia de la evolución del conocimiento, ¿verdad? Y nosotros debemos aportar siempre, pues, conocimiento en cuestiones novedosas, ¿verdad? Entonces ahí vamos. Por ejemplo, ustedes van a tener que redactar su propia tesis,
¿verdad? No dar, copiar y pegar, no pagar su tesis, ¿verdad? Ustedes tienen que generar un estudio, un conocimiento nuevo, extraordinario, que vaya a la vanguardia de lo que requiere nuestra sociedad, que aportan bastante conocimiento en cuanto a la filosofía del derecho, de cómo debemos de entenderlo, y que cada una pues ha tenido su propio autor, su época donde se ha manifestado, ¿verdad? Entonces, ustedes la van a ir analizando poco a poco porque es parte del primer parcial, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Hemos tenido alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? No, Lick, gracias. Todo claro, Lick, gracias. No. Todo bien, licenciado, gracias. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, para ir avanzando. Ubicación de la filosofía como rama de la ubicación de la filosofía del derecho como rama de la filosofía. Ya ven, no logro ver muy bien, pero aquí vamos a necesitar la ayuda de los compañeros. ¿Quién nos puede aportar la lectura de El uso del término filosofía del derecho no aparece sino hasta 1778, siendo Gustavo von Hugo, jurista alemán, el primero en utilizarlo. Gracias. Entonces aquí esto es prácticamente un antecedente que logré ubicar, ¿verdad? De la palabra filosofía del derecho hasta 1778, ¿verdad? Se da la primera utilización de este término, ¿verdad? Entonces, esta es una cuestión referencial que vamos a utilizar por cuestiones académicas, ¿verdad? Segundo párrafo. La filosofía del derecho constituye una rama jurídica propia y para los filósofos una rama de la filosofía en la que el derecho da la mano a otras disciplinas humanas y sociales, como la filosofía, la historia o la teología, pero con un carácter propio que la dota de especificidad y la califica como rama del conocimiento independiente. Muy bien, por aquí vamos viendo nosotros ya lo que es la naturaleza de la filosofía del derecho, ¿verdad? Que es una ciencia propia, ¿verdad? No requiere pues más que el propio conocimiento que se genera de la filosofía del derecho. Claro, es una derivación de la filosofía en general, ¿verdad? Ahí va saliendo de la filosofía, surge la filosofía del derecho, ¿verdad? ¿Para qué es que la vamos a utilizar? Y ahí vemos cómo tiene relación con tanto con disciplinas humanas como sociales, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión puramente referencial, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta y que veamos que tiene su propia naturaleza, ¿verdad? Surge para ser independiente, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Es decir, ¿quién nos puede compartir la lectura? Es decir, la filosofía del derecho estudia cosmovisiones de lo jurídico, con lo que intenta ofrecer una visión global del fenómeno jurídico, incluyendo sus diversas dimensiones, institucional, normativa, social, moral, etc. En este sentido, la filosofía del derecho responde a tres grandes preguntas. ¿Qué es el derecho? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo lo conocemos? Muchas gracias, Sidania. Entonces acá vemos algo bastante interesante, ¿verdad? La palabra o término cosmovisión. ¿Qué entendemos por cosmovisión? Es la visión del universo. Uh-huh. ¿Es la forma que tenemos de interpretar nuestro alrededor? Uh-huh, correcto. Muy bien, ahí reportan los dos compañeros, perfecto, ¿verdad? Es una visión, es una forma de interpretar,
Y aquí creo que pongamos un poquito de atención. ¿Por qué? ¿Qué entendemos nosotros del derecho? Por eso las tres interrogantes al final, que dice, ¿qué es derecho? Cada uno de ustedes tiene su propia visión, tiene su propia interpretación de qué es derecho, ¿verdad? Y eso es lo que busca la filosofía del derecho, que usted tenga su propio criterio, ¿verdad? Allá afuera, ¿verdad? Cuando usted ya sea profesional, usted no debe de estar arraigado a una definición, no debe estar arraigado a un procedimiento, a un proceso que nos dice fulano de tal en su libro. No, usted el derecho lo entiende conforme lo ve, conforme lo interpreta, ¿verdad? ¿Cómo debería de ser? Esa es una interrogante muy importante, ¿verdad? Eso es lo que usted va a determinar. ¿Cómo debería de ser el derecho? No sé si, vamos a poner el siguiente ejemplo. No sé si ustedes recuerdan lo que sucedió en la Calzada San Juan, cuando un joven se pasa llevando a unas señoritas que estaban haciendo una protesta, ¿verdad? Entonces, ahí vemos lo siguiente. El joven fue condenado por asesinato, ¿verdad? Pero eso fue lo que interpretó y lo que determinó los jueces al momento de emitir una sentencia. Para ellos el derecho era eso, un asesinato, porque indicaron que el vehículo él lo utilizó como un arma para darle muerte a las jóvenes, ¿verdad? Creo que solo falleció una, ¿verdad? Para la joven. Eso fue lo que interpretó y cómo debería ser el derecho para ese tribunal. Pero el abogado dijo, no, momento, el derecho no es así. Yo no considero que el derecho debe de ser así. ¿Sí? Entonces, interpone su apelación especial y da sus argumentos a la sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal y le dice, momento, este no es un asesinato, este es un homicidio. Por ahí se me fue la señal, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Muy bien, entonces él dice, yo interpreto el derecho de una forma totalmente distinta. Y dicen los magistrados, sí, le damos la razón, este no es un asesinato, este es un homicidio culposo, ¿verdad? El problema es la tercera interrogante, que indica cómo lo conocemos, ¿verdad? Y es acá donde existen una infinidad de doctrina, una infinidad de libros que ustedes le van a decir, esta acción encuadra en tal delito, ¿verdad? Quien diere muerte a una persona y todas las circunstancias agravantes, ¿verdad? Y usted, sí, me cierro en eso porque eso lo dijo fulano de tal, ¿verdad? Y eso lo dijo el licenciado de filosofía, y como el licenciado de filosofía es excelente, eso es. Ese es el gran problema de muchos profesionales que, ¿verdad?, no utilizan la filosofía del derecho, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros debemos de salir de esa habitación, ¿verdad?, y generar nuestro propio conocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso lo bonito del derecho, ¿verdad? Todos tenemos un punto de vista totalmente distinto, todos interpretamos totalmente distinto. Por eso, dice la filosofía del derecho, estudia la cosmovisión de lo jurídico, es decir, la interpretación, la visión que nosotros vamos a tener de lo jurídico, ¿verdad? ¿Comprendemos? Sí. Sí, licenciado. Muy bien. Perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿Quién nos puede compartir ahí la lectura, por favor? La filosofía del derecho constituye el motor que lleva a la mutación del ordenamiento, al nacimiento de nuevos derechos, a la mutación de las prioridades de una sociedad y de su organización jurídica y política.
En este sentido, cabe señalar que los derechos humanos son una construcción abstracta de origen filosófico, donde el concepto de lo justo procede de categorías previas, siendo lo jurídico un resultado histórico del conjunto de categorías filosóficas de una sociedad. Gracias, Leslie. Entonces acá vemos un término muy puntual, ¿verdad? Que es la mutación, ¿verdad? ¿Qué es mutación para ustedes? Algo cambiante. Cambios. Algo cambiante. Cambios, transformación. 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 Uh-huh. Fíjense, algo interesante ahorita que vamos a ver nosotros mucho derecho electoral en estos meses, ¿verdad? Recordemos que estamos en un año electoral y por ahí surgen ciertas dudas, interrogantes en cuanto al proceso electoral. Y una de las más puntuales es lo que dice nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Que aquellas personas que hayan realizado un golpe de Estado no podrán, pues, postularse, e incluso sus familiares no podrán postularse, ¿verdad? Y recordemos que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala es nuestra norma superior, ¿verdad? No hay nada, absolutamente nada superior a la Constitución, ¿verdad? Entonces, por ahí nosotros utilizamos a través de la filosofía del derecho, a través de la cosmovisión de lo jurídico, que es lo que pretende, y de igual manera lo que es la mutación del ordenamiento. Y vamos a observar nosotros si realmente se puede o no se puede, ¿verdad? ¿Qué sucede con una de las candidatas? Está haciendo su propaganda. Unos dicen sí va a poder participar, otros dicen no va a poder participar, ¿verdad? Entonces, acá es donde vamos a ver la utilización de la filosofía del derecho a través de la mutación. Si realmente el texto de nuestra Constitución se cumple o si va a existir una mutación, ¿verdad? Es decir, si vamos a que si existiera fuera ilegal. Si existiera la posibilidad de participar, dice usted. No, que si surgiera esa mutación sería ilegal. Uh-huh. Si tomamos la norma constitucional de forma taxativa, como lo dice. Ajá. Sí, y es a lo que hemos venido trabajando anteriormente, ¿verdad? ¿Qué pasa con la filosofía del derecho? ¿Verdad? Nosotros, ¿qué es lo que nos aporta? ¿Verdad? Que nosotros salgamos de lo textual, ¿verdad? Que salgamos de lo que dice la norma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la norma puede decir es prohibido matar, pero nosotros vamos a salir de ese contexto cuando surgen ciertas circunstancias, ¿verdad? Es prohibido matar, sí, pero se lo merecía. Ah, no, eso es broma. No, legalmente, cuando legítima defensa, libre ejercicio de un derecho, es pero existen las excepciones, por así llamarlas, ¿verdad? Las causas de imputabilidad, pero así como la norma constitucional es taxativa, y ahí sí no hay, para mi criterio, bueno, no habría forma de cómo evadirla, pues. Veamos. Buenas noches. Con respecto al caso que usted mencionó anteriormente, que a la candidata que está haciendo propaganda ahorita, pues hace 4 años igual se estaba postulando, sin embargo, se le vedó su participación, ¿verdad? Esta persona apeló ante la Corte de Constitucionalidad y al final dieron lugar su petición y la Corte de Constitucionalidad determinó que sí le correspondía participar. Entonces la Constitución dice que no va, pero ya la CC dijo que sí. Entonces ahorita lo más seguro que sí va a participar porque ya hay una resolución a favor de esta persona. Entonces ahí no sé cómo va a quedar todo, ¿verdad?
Entonces veamos aquí lo interesante de la filosofía del derecho, que el derecho va a mutar, ¿verdad? Y no nos vamos a quedar con lo textual que dice la norma. La norma debe mutar, ¿verdad? Y eso es lo que sucede en Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos es de 1700 algo, creo yo, recuerdo. Y todavía está en la actualidad, ¿verdad? Y es útil. Pero ¿qué es lo que sucede en Estados Unidos? Que utilizan la mutación constitucional, ¿verdad? ¿De qué año es nuestra Constitución? 1985 y fue promulgada en 1986. 1985, correcto. Entonces, ahí vemos nosotros que el pensamiento de los legisladores constitucionales en su momento era totalmente distinto, ¿verdad?, a lo que nosotros en la actualidad entendemos por el derecho, ¿verdad? Y aquí es donde surgen esos conflictos jurídicos que a quién le corresponde resolver. A los abogados y notarios, a las abogadas y notarios, porque principalmente las mujeres tienen una amplia participación en las cortes, ¿verdad? Entonces ahí posiblemente muchas de las compañeras que están acá van a llegar algún día, pues, a gobernarnos, ¿verdad? No, eso no. A ser parte de alguna institución, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Quién nos puede compartir la lectura de este contenido? La filosofía del derecho busca analizar, conocer y ofrecer un conocimiento pleno de derecho, reflexionando y elaborando los conceptos de los que se van a deber las distintas disciplinas jurídicas que aborden aspectos concretos del sistema jurídico con el objeto de dar unidad y coherencia a toda la estructura. ¿Sigo, licenciado? Por favor. La filosofía del derecho abarca la visión total del fenómeno jurídico en búsqueda de las condiciones morales, lógicas e históricas que hacen posible el derecho. Muchas gracias. Entonces vemos acá otro término bastante interesante, que es la coherencia, ¿verdad? No nos podemos apartar, aunque nosotros logremos una interpretación del derecho, no nos podemos apartar de la coherencia, ¿verdad? Debe haber una coherencia en cuanto a nuestra interpretación, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Lo que sucede es que me fue infiel, pero él realmente está confundido, él a mí me quiere, ¿verdad? Entonces, ahí no hay coherencia, ¿verdad? Quien le falla a una persona es porque definitivamente no quiere estar con esa persona, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que no siempre lo que interpretamos lleva una coherencia lógica, y nosotros no nos podemos apartar de esa coherencia lógica, ¿verdad? Principalmente en el derecho. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Quién nos puede compartir la lectura? De esta manera, la filosofía del derecho tiene dos funciones principales: la función crítica y la función orientadora. La función crítica, supervisando el uso de conceptos y métodos del derecho. La función orientadora, mostrando lo que no debe ser y cómo no se debe construir los saberes jurídicos. Muy bien. Entonces, aquí vemos nosotros dos funciones fundamentales, principales. Función crítica, ¿verdad? Es lo que hemos venido comentando, ¿verdad? Ya está el texto, ya está el concepto, ya está el método a utilizar, pero eso no es suficiente, no nos basta. Nosotros tenemos que tener una interpretación crítica de lo que ya existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos generando a través de la filosofía del derecho un nuevo conocimiento. Por eso es crítico. Ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que
quien diere muerte a una persona, homicida. Eso ya lo sabemos. Todos ustedes ya lo estudiaron en Derecho Penal 1, 2 y 3, Procesal 1, 2 y 3. Entonces, eso ya lo sabemos. Pero lo que a nosotros nos interesa con la filosofía del derecho es por qué lo mató. ¿Verdad? Y ahí es donde entra esa función crítica, ¿verdad? Entonces, lo mataron porque debía algo. Lo mataron porque se atravesó y no era para él, ¿verdad? Lo mataron porque por brincón, dicen por ahí los compañeros, ¿verdad? Cuando ya están enfiestados, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Podemos encontrar una función crítica, tanto para acusar como para defender. Y así otras circunstancias, ¿verdad? Podemos a lo civil, ¿verdad? A familia, ¿verdad? Entonces podemos ver si se les reclama pensión alimenticia por 34,000 quetzales, pero en la función crítica hay que establecer por qué es que no ha pagado. Tal vez no tiene dinero, tal vez no tiene trabajo, tal vez tiene alguna enfermedad crónica que le imposibilita pagar esa pensión alimenticia, tal vez perdió una pierna, un brazo, no tiene trabajo, ¿verdad? O tal vez tiene 10 hijos más y pues suele suceder, ¿verdad? Imposibilidad, ¿verdad? Para cumplir con su obligación. Pero esto es una función crítica. ¿Por qué es que está sucediendo eso? ¿Verdad? Función orientadora, ¿verdad? Mostrando qué es, qué no debe ser y cómo no debe de ser. Ese saber jurídico, ¿verdad? Y aquí es donde entra ese, pues, una doble vía, ¿verdad? De conocimiento. ¿En qué sentido? ¿Verdad? Usted tiene una postura, yo tengo una postura totalmente distinta, ¿verdad? ¿Quién debe de resolver? Un tercero, ¿verdad? Porque los dos tenemos una postura totalmente distinta, ¿verdad? Por ejemplo, usted saca 2 puntos en el primer examen parcial de filosofía del derecho. Usted me dice, No. usted me dice, no, yo tengo derecho a 28 puntos. Y yo le digo, no, usted tiene solo 2 puntos, ¿verdad? Entonces, ¿quién debe de resolver esto? El licenciado José, ¿verdad? Entonces, ahí él va a decidir si realmente me da la razón a mí o se la da a usted. Entonces, ahí vemos cómo no debe ser, cómo no debe de constituirse ese saber jurídico, ¿verdad? Es como una doble vía, ¿verdad? Comprendemos estas 2 funciones de la filosofía del derecho. Sí, licenciado. Entonces en la orientadora siempre va a haber un como intermediario. Posiblemente, ¿verdad? Dentro del campo de lo jurídico siempre debemos de tener una respuesta, ¿verdad? Eso es lo fundamental, eso es lo bonito, ¿verdad? Okay, y muchas veces esa resolución o esa decisión de un tercero puede ser que tampoco estemos conformes y podamos impugnar, ¿verdad? Para que alguien más nos resuelva, ¿verdad? Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. En conclusión, ¿quién nos puede dar la lectura del siguiente texto? En conclusión, la filosofía del derecho reflexiona sobre los fundamentos y supuestos del derecho y sobre lo que es el derecho respecto de toda la vida. Y de esta manera es como se ubica como rama de la filosofía. Muy bien, esa es una conclusión a la que yo he arribado, ¿verdad? De qué es la filosofía del derecho. Tenemos los fundamentos, ¿verdad? Hay muchos supuestos que nosotros nos vamos a ir generando de cómo debería de ser el derecho, ¿verdad? Y cómo
realmente ese derecho, ¿verdad?, responde a nuestra realidad, a nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, eso es realmente, en conclusión, lo que es la filosofía del derecho, ¿verdad? El día de hoy, pues, concluimos con este contenido, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto, si podemos ampliar un poquito más algún contenido, aunque por ahí creo que ya solo nos quedan 4 minutos, ¿verdad? Lick, una pregunta, ¿usted nos compartirá esta diapositiva? Sí, ahorita concluimos el primer contenido de diapositivas, esta es la última, y ya el licenciado José pues les estará enviando estas diapositivas, ¿verdad? Muchas gracias, Lick. Muy bien, Walter. ¿Alguna duda? No hay dudas, pasen feliz noche, que descansen y nos vemos el día viernes. Buenas noches, Lick. Buenas noches.